Circuito serie. La figura nos muestra un circuito formado por una serie de n resistencias conectadas una seguida de la otra y alimentadas por una fuente independiente de voltaje. Por observación o por una simple inspección vemos que la corriente que pasa por cada una de las resistencias y por la fuente es la misma, porque no hay caminos por donde circule más esa corriente. Podríamos demostrar esto aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en cada nodo, es decir, si marcamos los nodos que tendría el circuito, aquí tendríamos un nodo, aquí tendríamos otro nodo, aquí podríamos expresar que teníamos un nodo siguiente y aquí un nodo final. Vamos a considerar que la corriente que entra a este nodo obviamente tiene que ser igual a la que sale. Lo mismo pasaría aquí, la que entra debe ser igual a la que sale, la que entra a este nodo debe ser igual a la que sale, y es claro que entonces al aplicar los LCK en cada uno de esos nodos vemos que la corriente que pasa por todo el circuito es la misma, que la llamaríamos I. Eso nos da a entender lo siguiente. Primero, que la característica fundamental del circuito serie es que la corriente es la misma por todos los elementos del circuito. Otra, que podríamos entonces aplicar la ley de voltajes en el circuito y vamos a considerar que me paro aquí a caminar en este sentido para sumar los voltajes. Al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff encontraríamos menos Bs, que es el voltaje de la fuente, sigo caminando y encuentro más B1 más B2, que sería el voltaje en la resistencia 2, más B sub n, que sería el voltaje en la resistencia n, y todo esto sería igual a cero. Despejando encontramos que Bs, que es el voltaje de la fuente, sería igual a B1 más B2 más Bn. ¿Eso qué indica? Que esta es la característica de las características del circuito serie. Es lo que llamamos que el voltaje de la fuente es igual a la suma de todas las cadenas resistencias. Si trabajamos ahora esta expresión de la ley de voltajes aplicando la ley de Ohm, mire que llegamos a la siguiente fórmula, que el voltaje de la fuente Bs es igual a B1, pero por ley de Ohm B1 es igual a la corriente multiplicada por la resistencia 1. La corriente es la corriente que hemos llamado I por R1 más B sub 2, pero B sub 2 era la misma I porque por todos los elementos pasa la misma corriente por R2 más la misma I por la resistencia N. Podríamos sacar factor común la corriente y me quedaría que la corriente que multiplica a R1 más R2 más Rn. ¿Eso qué quiere decir? Que el voltaje de la fuente lo podríamos expresar como una corriente I multiplicada por algo que vamos a llamar la resistencia equivalente, porque esta suma de resistencia las puedo sumar y me quedaría una sola llamada R equivalente. Conclusión: uno de los datos importantes en un circuito serie es que podríamos encontrar o calcular una resistencia equivalente que sería igual a la suma de todas las resistencias que tenga conectado el circuito, R1 más R2 más Rn. Esa sería la resistencia equivalente del circuito. El concepto de poder determinar el valor de una resistencia equivalente lo que nos permite circuitalmente es que un circuito que inicialmente está formado por un gran número de resistencias lo podríamos cambiar por un circuito equivalente formado por la fuente con una sola resistencia. Esa sola resistencia, que es la que llamamos la resistencia equivalente, es la que es la suma de todas las resistencias conectadas en serie. El concepto de equivalencia de los dos circuitos es que tanto con el circuito original como con el nuevo circuito se le pide la misma I, la misma corriente a la fuente, es decir, la corriente que entrega la fuente es igual al voltaje de la fuente dividido en la resistencia equivalente. En otras palabras, para la fuente le es independiente que le conecten dos, tres o más resistencias en serie a que le conecten una del valor equivalente de ellas. Circuito paralelo. La figura muestra un circuito formado por un conjunto de resistencias
conectado en la configuración que llamamos de escalera. Todas estas resistencias alimentadas a través de una fuente de corriente. Quiero recalcar que se puede observar que es un circuito donde únicamente tenemos dos nodos. Esto que estoy marcando, como no hay elemento entre los puntos conectados, todo esto nos formaría un nodo. Lo mismo que aquí en la parte de abajo, todos estos terminales de las resistencias y de la fuente nos formaría el segundo nodo. Por eso al circuito serie también se le conoce técnicamente como el circuito de un par de nodos. Esto lo que nos podemos hacer es, de una manera de pronto para entenderlo mejor, redibujar el circuito como nodos puntuales, es decir, no como ángulos rectos aquí todas estas conexiones, sino como dos puntos. Redibujando el circuito como nodos puntuales nos quedaría de esta manera, donde esta es la fuente de corriente de valor IS, esta sería nuestra resistencia 1, aquí tendríamos la resistencia 2 y aquí tendríamos la resistencia N. Es simplemente un redibujar del circuito original, pasarlo a esto, pero obviamente sigue siendo el mismo circuito. Lo que pasa es que aquí ya el nodo no está en forma de ángulos rectos como tendríamos inicialmente, sino como puntos. Esto, la idea es que de pronto nos hace ver un detalle importante del circuito paralelo, y es que miremos que solo hay un par de nodos, ¿cierto? Por consiguiente el voltaje es el mismo para todos los elementos del circuito, porque todos están conectados al mismo par de nodos. Entonces el voltaje que tiene la fuente de corriente es el mismo voltaje que tiene la resistencia 1, 2 o N. Esto es por inspección o por simplemente observación del circuito. Lo podríamos probar técnica o circuitalmente haciendo LVKs en cada uno de los lazos que conforman el circuito. Entonces, tomando el voltaje de la fuente con el voltaje de la resistencia 1 haríamos LVK, pero espero que me entiendan que ese LVK lo que nos lleva a demostrar es que el voltaje de la fuente sería el mismo voltaje de la resistencia 1, el de la resistencia 1 sería el mismo de la 2 y así sucesivamente. Lo que sí cambia es, y espero que se percaten, son las corrientes. Concentrémonos en el nodo superior. Observen que va entrando una corriente por el nodo superior, que es la corriente de la fuente. Según la polaridad del voltaje por cada una de estas resistencias iría una corriente saliendo, porque recuerden que en las resistencias la corriente va de más a menos. Entonces por aquí vendría una corriente 1, por aquí iría saliendo una corriente 2 y por este iría saliendo la corriente N. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos paramos en el nodo superior a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff y consideramos que las que entra son positivas, nos quedaría que I sub S que va entrando menos I sub 1 que va saliendo menos la corriente 2 que va saliendo menos la corriente N que va saliendo sería igual a 0. Despejando encontramos algo característico del circuito paralelo, y es que la corriente de la fuente es la suma de todas las corrientes que pasan por cada una de las resistencias. Para nuestro caso, la corriente de la fuente es igual a la suma de I1 más I2 más I3 más I4 más IN corrientes. Ahora, si aplicamos la ley de Ohm a cada una de estas corrientes, encontramos lo siguiente, que IS sería igual a I1, pero I1, ¿quién es? Según la ley de Ohm es el voltaje dividido en la resistencia 1, más la corriente 2, pero como todas tienen el mismo V, pues sería V dividido en la resistencia 2, más la corriente IN, que sería el mismo V dividido en la resistencia N. Eso nos lleva a que matemáticamente podemos factorizar el B, que multiplica a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y más 1 sobre la resistencia N. Entonces nos quedaría una expresión de este tipo. El trabajo que pretendemos es hacer algo análogo al circuito serie, es decir, poder llevar ese circuito original a un circuito equivalente. La idea es poder llevar este circuito original, llevarlo a un circuito que tenga la misma fuente de corriente pero con una sola resistencia. Si esto es posible, mire que el voltaje, ¿cierto? El voltaje que tendría la resistencia sería igual
a la corriente de la fuente multiplicada por la resistencia equivalente. O lo que también podríamos expresar, que la corriente de la fuente sería igual al voltaje multiplicado por 1 sobre la R equivalente. La idea es que queremos comparar estas dos expresiones. Miren, la que encontramos ahora con el circuito equivalente, que es de esta forma, con la que habíamos encontrado antes con el circuito original. ¿Qué indica eso? Que los paréntesis son los mismos. I es igual a B por un paréntesis, y aquí en la otra tendríamos I es igual a B por otro paréntesis. Lo que nos lleva a esto a demostrar o a encontrar la expresión que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre todo el grupo de resistencias, en este caso 1 sobre la resistencia N. Esta es la expresión o esta es la forma como podemos obtener el equivalente de las resistencias en paralelo. Ejemplo, en este conjunto de resistencias conectadas de estas distintas formas, vamos a intentar encontrar la resistencia equivalente. Esto aprovechando los conceptos ya vistos de resistencia equivalente si están en serie y resistencia equivalente si están en paralelo. La idea del ejercicio es poder determinar si es posible aquí en este par de puntos donde tengo, llamémoslo, el punto A y el punto B, poder cambiar todo este conjunto de resistencias por una sola que la llamo a llamar equivalente, es decir, poder tener mi punto A una sola resistencia y mi punto B. Si este es mi punto B y aquí tendría mi punto A, esta es mi resistencia equivalente. Bien, lo que nosotros sabemos es que la única alternativa que tenemos por ahora para sacar resistencias equivalentes es observar o determinar si están en serie para sumarlas o si están en paralelo para hacer 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a saber si 2 o 3 o más resistencias están en serie? La característica del serie es que por todos los elementos pasa la misma corriente. Entonces lo que vamos a determinar es, suponemos una corriente que pase por una resistencia y miramos si existe la posibilidad de que esa misma corriente pase por otra. Es decir, ejemplo, miremos la resistencia de 10 ohms. Por esa resistencia vamos a suponer que viene circulando una corriente I por este lado. Es claro que esta corriente I cuando llegue a este nodo se va a dividir en una corriente que va a bajar por acá y una corriente que va a subir por acá. ¿Qué quiere decir? Que estas corrientes son diferentes, es decir, la misma I que va por la de 10 no es la que va por la de 20 ni es la misma que va por la de 5 ohms. Conclusión, las resistencias de 10 no están en serie ni con la de 20 ni con la de 5 porque no les pasa la misma corriente. Se podría interpretar entonces que si no están en serie es porque están en paralelo. Bueno, puede ser, pero miremoslo a ver. ¿Qué se requiere para que 2, 3 o más resistencias estén en paralelo? Que estén conectadas al mismo par de nodos. Miremoslo. Ejemplo, la resistencia de 10 ohms estará en paralelo con la de 20. Vamos a determinarlo. Por este lado de la derecha, la de 10 y la de 20 llegan a este nodo. Perfecto, llegan a ese mismo par, a ese mismo nodo. Pero si observamos, la resistencia de 20 por el lado inferior llega a este nodo que lo podríamos llamar B, mientras la resistencia de 10 por este lado llega al nodo A, o sea, llega a diferentes nodos. Es decir, la resistencia de 10 con la de 20 no están en paralelo. Miremos si la resistencia de 10 está en paralelo con la de 5. Sucede algo similar. Tanto la de 10 ohms como la de 5 ohms sí llegan a este mismo nodo, pero la de 5 por la parte superior llega a este nodo superior mientras la de 10 llega al nodo A. Es decir, la resistencia de 10 no está en paralelo con la de 5. Así tendríamos que analizar cada par o cada número de resistencias para determinar si están en paralelo o no. Para adelantarnos un poco en el ejemplo, quiero que observen lo siguiente. Por ejemplo, en esta rama formada por la resistencia de 50 ohms con la de 40, si suponemos que por ella baja una I, no nos importa ahorita el valor ni el cálculo, pero supongamos que por ahí pasa una I.
quiero que observen que esa corriente que pasa por la de 50 obligatoriamente es la misma ahí que pasa por la de 40. Entonces estas dos resistencias están en serie. La de 50 está en serie con la de 40. Ese ya es un dato bastante importante que podemos determinar. Es decir, de estas dos resistencias podríamos sacar una que bien sabemos como está en serie sería la suma. Otro dato que tengan en cuenta, que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Observen la resistencia de 24 con estas dos que acabamos de determinar que están en serie y que podríamos obtener una con la de 60. Miren que todas esas por la parte superior llegan a este nodo, esta serie también llega a este nodo y la de 60 ohm también llega a este nodo, es decir, por la parte superior todas llegan a este nodo y por la parte inferior llegan también a este nodo de la parte inferior, es decir, la resistencia de 24, la serie, la que me quede serie equivalente a estas dos y la de 60 llegan al mismo par de nodos que son estas. Entonces quiere decir que ese conjunto de resistencia están en paralelo. ¿Qué nos está quedando? Hagámoslo paso a paso. Primero, acabamos de determinar que esta resistencia de 50 está en serie con la de 40, entonces redibujemos el circuito. Vamos a intentar hacerlo de una forma rápida para mirar cómo nos va quedando el circuito. El circuito nos puede ir quedando así dibujándolo. La resistencia de 10 ohm, aquí vendría la resistencia de 5, aquí vendría la resistencia de 20 ohm, luego seguiríamos acá con una de 24 ohm que está acá, aquí nos quedaría una sola que la vamos a llamar la serie de la de 50 con la de 40 y aquí tendríamos la otra resistencia. Bueno, el circuito esquemáticamente nos va quedando así, este conjunto de resistencia. Colocándole valores, aquí tengo que esta es la de 10 ohm, esta resistencia sigue siendo la de 20, esta de 5 ohm, la de 24, esta que es la novedad en este nuevo circuito ya no es de 50 en 40 sino el equivalente que sería 90 ohm para esta porque es un serie y esta es de 60 ohm. Ahora sí, vamos a dibujar el circuito donde observemos que nos quedan estas tres, 24, 90 y 60 en paralelo. ¿Eso qué indica? Que el circuito ahora lo pasamos a este. La de 10, aquí nos queda la resistencia de 5, aquí tendríamos la de 20 ohm y todas esas tres resistencias la voy a cambiar por una sola equivalente que la voy a encontrar acá. Entonces, aquí tendríamos 10 ohm, 5, 20 ohm y esta voy a llamarlo R equivalente. Y aquí están nuestros puntos desde donde queremos hallar el equivalente. ¿Cómo calculamos esa resistencia? Como sale de un paralelo, pues es claro que nos toca hacer el cálculo de 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1, en este caso a 1 sobre 24 más 1 sobre 90 y más 1 sobre 60. Hay que hacer esta operación, ¿cierto? Donde por ahora lo que quiero que percaten es que estamos hallando el inverso de la resistencia equivalente. Entonces, al hacer el cálculo, ese cálculo nos da 5 dividido en 72, lo cual nos quiere decir que la resistencia equivalente, que es el inverso, sería de 72 quintos de ohm. Continuando con el análisis, ahora observemos que esta resistencia de 5 ohm nos queda en serie con la resistencia equivalente que acabamos de determinar, porque la corriente que pasaría por la de 5 sería la misma que nos pasaría por la resistencia equivalente. Eso indica que el circuito lo podríamos ahora redibujar de esta forma. Aquí tendríamos la resistencia de 10, aquí tendríamos la de 20 y aquí tendríamos una nueva resistencia que sería el serie de la de 5 con la resistencia equivalente que acabamos de encontrar. Eso sigue siendo nuestros puntos A y B. Esta es la de 10 ohm, esta es la de 20 ohm y esta la vamos a llamar una resistencia equivalente 1, por decirlo así. ¿Quién es la resistencia equivalente 1? Como sale de un serie, esa resistencia sería
la suma de 5 más la resistencia equivalente que es de 72 quintos. Eso nos da un valor de 19.4 ohm. Una vez determinada esa resistencia equivalente 1 de 19.4 ohm, vemos ahora que la resistencia de 20 ohm con la resistencia equivalente 1 nos quedan en paralelo porque llegan al mismo par de nodos tanto por la parte superior como por la parte inferior. Al considerar la resistencia de 20 ohm en paralelo con la R equivalente 1, pues ahora el circuito nos queda aún más reducido y nos quedaría la resistencia de 10 con otra resistencia que podríamos llamar resistencia equivalente 2. La resistencia equivalente 2 sale del paralelo de la de 20 con la R1. Entonces, ¿cómo la encontraríamos? Que 1 sobre la resistencia equivalente 2, esto porque están en paralelo, sería igual a 1 sobre la resistencia de 20 más 1 sobre la resistencia de 19.4. Eso nos da un valor de una resistencia equivalente 2 de 9.85 ohm. 9.85 ohm. Es claro que finalizando nos queda que la resistencia total equivalente entre los puntos A y B pues sería la serie de la resistencia de 10 ohm con la resistencia equivalente 2. Entonces nos quedaría 10 más la resistencia equivalente 2 que la acabamos de encontrar, lo cual nos daría en definitiva y como final del ejercicio que la resistencia equivalente vista entre A y B sería de 19.85 ohm. Esta es la resistencia que nos estaba pidiendo el ejercicio. Otro ejemplo similar para practicar y para aplicar estos conceptos de resistencia equivalentes en serie en paralelo es el siguiente. Miren esta configuración de resistencias. También nos pide que encontremos la resistencia equivalente entre este par de puntos que nuevamente lo vamos a llamar el punto A y el punto B. Quiero que observen estas conexiones que aparecen acá. Hay un grupo de resistencias, pero si ustedes se percatan, quiero que observen que hay unos conductores o unas uniones que, por ejemplo, en este caso, este nodo a través de este conductor se está uniendo con este nodo y este punto, este nodo a través de este conductor se está uniendo con este. Eso tengámoslo en cuenta porque nos va a determinar luego si estarán en serie o en paralelo. Por ahora, antes de pasar al siguiente análisis, quiero que observen es que si miramos esta parte final del circuito, es claro que si por esta resistencia de 10 ohm pasa una I, obligatoriamente esa I va a pasar por la de 40. Entonces esta resistencia de 10 estará en serie con esta resistencia de 40 y obviamente la resultante, que sería de 50 ohms, nos queda acá entre el par de nodos donde están conectados. Otro dato, vamos a redibujar el circuito, pero donde esta conexión que une este nodo con este no la vamos a hacer aquí internamente, sino que la vamos a hacer por la parte externa del circuito. Entonces el redibujo nos quedaría de la siguiente manera. Hemos redibujado este circuito y ahora nos quedaría este. Esto sigue siendo nuestros puntos A y B del circuito original. Por ahora, ¿qué ha cambiado? Que ya aparece una resistencia de 50 ohms, pues obviamente salió del serie esta de 10 con la de 40. Mire que de todas formas aquí se conserva la unión entre este nodo y este, que sería esta unión que teníamos originalmente, pero ahora este conductor que unía al par de nodos lo hicimos exteriormente. Eso nos facilita es el entender o el apreciar qué pasa con esa conexión. Observen, podríamos determinar aquí varias cosas. Una, que esta resistencia de 15 está en serie con la de 10 porque la corriente que pase por ella obligatoriamente pasaría por la otra corriente. También podríamos adelantarnos un poco y decir que esta de 20 está en serie con esta de 30 porque la I que pasa por la de 20 es la misma I que pasa por la de 30. Otro dato importante es esta serie de 15 y 10, que obviamente nos daría una resistencia de 25 en esta serie. Mire que esa nueva resistencia de 25 por el lado izquierdo llega a este nodo, por el lado derecho llega a este nodo. ¿Qué pasa con esa resistencia comparada o visualizándola con la de 50?
que la de 50 también por la parte superior llega a este nodo y por la parte inferior llega a este, que todo esto es el mismo nodo. Eso quiere decir que esta resistencia de 25, que es en la serie de 10 con 15, está en paralelo con la resistencia de 50. Al hacer ese paralelo y redibujar el circuito, podríamos cambiarlo al siguiente dibujo. ¿Qué tenemos en este nuevo dibujo? Observen. Tenemos que apareció una resistencia de 16.67 ohm. ¿De dónde salió eso? Esta resistencia salió de al hacer este cálculo de 10 más 15, que era la serie de la resistencia de 15 ohm con la resistencia de 10 en paralelo con la de 50. O sea, esta resistencia de 16.67 es el paralelo de 15 en serie con 10 en paralelo con 50. Esta nueva resistencia de 50 ohms, pues claro que sale de esta serie de la de 20 con la de 30. Entonces ya se nos va simplificando el circuito. Nos queda la resistencia de 2, la de 16.67 ohms que salió del paralelo, la de 25 con la de 50, la de 50 ohms que salió del serie, la de 20 con la de 30 y la de 8 ohms. Si ustedes observan, es claro que este dibujo de la de 50 está conectada a este nodo y por este lado este, y la resistencia de 16.7 también está conectado acá y por la parte inferior está acá. Es decir, la resistencia de 16.7 y esta de 50 están en paralelo. Eso nos permite entonces sacar de esta de paralelo una sola y nos quedaría todo el conjunto de las demás resistencias en serie, y con eso podríamos obtener el equivalente entre A y B. Eso nos quedaría así. Nos quedaría 2 ohm, que es esta resistencia, más el paralelo de la de 50 con la de 16.67, que es el paralelo de estas dos, más 8 ohms que nos quedaría en serie. Eso todo nos da la resistencia equivalente entre los puntos A y B, que según el cálculo da 22.5 ohms. Ahora consideremos el caso en que no son resistencias, sino son fuentes independientes las que tenemos conectados en serie y en paralelo. Observemos la figura. ¿Qué pasa cuando tengamos varias fuentes de voltaje conectadas en serie? Aplicando los conceptos de LVK y posteriormente el de LCK, uno podría pensar que está hallando un voltaje equivalente entre este par de extremos. Si pensáramos en que hallamos un voltaje equivalente a este par de extremos, podríamos aplicar un LVK, y eso es lo que nos lleva a encontrar esta expresión, que si hacemos el voltaje encontraríamos un B1 positivo más un B2 menos un B3, lo que nos lleva a que podríamos encontrar que la fuente equivalente de estas tres en serie es una cuyo valor depende de lo que nos dé esta suma algebraica. Algo similar pasa con las fuentes de corriente conectadas en paralelo. Observen que podríamos pararnos en el nodo superior a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Si aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff con la designación de que las corrientes que entran son positivas, pues es claro que al nodo por acá va entrando una I1, en este caso va saliendo la I2 y en este caso va entrando la I3. Eso hace que podamos encontrar esta fuente equivalente, donde nos queda I1 menos I2 más I3 si adoptamos la convención de que las que entran, o sea las que van subiendo al nodo, porque mire que la fuente equivalente va subiendo, son las positivas. ¿Eso qué quiere decir? Que las fuentes de tensión conectadas en serie se pueden reemplazar por una fuente equivalente, y las fuentes de corriente conectadas en paralelo también se pueden sustituir por una fuente equivalente. Un caso muy importante a tener en cuenta es qué pasa con las fuentes de voltaje conectadas en paralelo y con las fuentes de corriente conectadas en serie. Es claro que habrá que cumplir con las leyes de Kirchhoff. ¿A qué me refiero? Si vamos a conectar dos fuentes de voltaje en paralelo, la condición principal y primordial para poderlas conectar es que las fuentes tengan el mismo valor y la misma polaridad. ¿Por qué? Porque se supone que si están en paralelo, el voltaje debe ser el mismo entre ellas. Eso haría que si tengo fuentes, como en este caso de la figura, de diferente valor, haría que circule una corriente entre ellas que muy probablemente destruiría las fuentes. Otra,
no se cumpliría la ley de voltajes de Kirchhoff, porque al hacer la suma de voltajes en este lazo no da cero. Entonces eso violaría las leyes de Kirchhoff. Para el caso de las fuentes de corriente en serie pasa algo similar. En el ejemplo vemos que hay dos fuentes de corriente de 1 ampere, pero en sentido contrario. Esto no puede ser, porque si esto es un circuito serie, se supone que la corriente es la misma por todos los elementos. Entonces, ¿cuál es la condición para poder tener fuentes de corriente en serie? Que todas tengan el mismo valor y el mismo sentido. Lo otro, si aplicáramos el SK, la ley de corrientes, en el nodo donde están las fuentes, mire que eso no nos daría cero, porque se supone que la corriente que entra debe ser igual a la que sale. Hay que tener muy en cuenta esto para no violar